primeramente me siento muy contento de estar aquí en lo que es el Instituto Politécnico Nacional y pues bueno, agradecer a todas las personas que pues han tenido el contacto conmigo, desde Javier, Iván, Alfonso, para esta charla, esta plática, esta parte de compartir con ustedes lo que yo he trabajado desde lo que es diversidad sexual y educación a través de lo que fue mis estudios de posgrado en maestría. Pues bueno, le coloqué este título, aunque lo que voy a presentar está enfocado principalmente en lo que yo hice como investigación etnográfica en la Normal Superior de México. Les compartí lo que fue la tesis de la maestría, no sé si se tuvo el tiempo de poder revisarla un poquito. Por cuestiones de tiempo dije, bueno, habrá que revisar el capítulo 3 y el capítulo 4, que fueron, digamos, que para mí los más sustanciales, diría yo, en cuestión de lo que se pudo haber aportado a través de esta investigación. Y bueno, esta tesis se trabajó mediante 4 capítulos. El primero, pues, tomar en cuenta cómo es que la diversidad sexual se puede colocar como objeto de estudio desde una perspectiva educativa. Posteriormente, todo lo que tuvo que ver con el ingreso al trabajo de campo y lo que implica realizar una investigación etnográfica en una institución normal. Y posteriormente ya me adentré a lo que es la enseñanza normalizada de la sexualidad en una escuela formadora de docentes para educación básica, específicamente secundaria. Y finalmente, cómo es que a través de esta enseñanza normalizada de la sexualidad se produce un modelo de docente, un modelo heteronormativo. La investigación tuvo como objetivo interpretar cómo es que son las prácticas y los discursos respecto a la diversidad sexual en la Escuela Normal Superior de México. La investigación la realicé acá en la Ciudad de México. Como ustedes saben, la Normal Superior es una institución que tiene, me parece que 8 especialidades, todos se forman como maestros de educación secundaria, con alguna especialidad en español, historia, matemáticas, biología, psicología educativa, pedagogía, inglés y física. A partir de este objetivo general se derivaron 2 objetivos específicos que cabe mencionar, fueron cambiando, se fueron modificando un poco a lo largo de lo que fue la investigación etnográfica. En un principio tenía ciertos objetivos, pero conforme fue desarrollándose la investigación, me fui enfocando un poco más hacia ciertos aspectos. Primero, pues bueno, comprender cómo es que se desarrolla esta enseñanza normalizada de la sexualidad en la escuela normal y pues a partir de ahí describir el modelo heteronormativo en la formación docente. He estado revisando un poco más sobre los avances que se tienen en materia de específicamente de educación y diversidad sexual en el país. Y bueno, agregué ya algunas investigaciones que no aparecían en el capítulo de la tesis, porque bueno, eso lo terminé en 2017. Ya pude agregar algunas otras investigaciones que se tienen al respecto, ¿no? Sobre diversidad sexual en nuestro país hay pues muchísimas investigaciones, ¿no? Sin embargo, en el área de pedagogía, educación, que es en la cual yo me enfoco más, sí la hay, sin embargo, no es tanta, ¿sí? Sin embargo, sí la hay. Primer punto, en el 2011 se realiza una investigación en el estado de Morelos, a través de lo que es la Universidad Autónoma de Morelos, donde investigan cómo es que se vive la homofobia entre estudiantes de nivel medio superior, ¿sí? Dándoles la categoría de gays. En este caso se habla cómo es que los estudiantes gays en educación media superior
tienen ciertas formas de afrontar lo que es la homofobia, ¿no? Y lo que mencionan los autores, perdón, en este trabajo es que, y les da la categoría de que el grupo de los gays no aparece en los estados de conocimiento del COMIE, que es una institución que legitima lo que se considera investigación educativa o no en nuestro país, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienzo a preocuparme cómo es que desde la categoría de los gays, ¿no? Porque no está hablando de diversidad sexual en general, ¿no? Sino que se está enfocando a solamente una orientación sexual. Posteriormente hay una investigación de Castellanos y Solís, donde se habla sobre lo que es la cultura patriarcal en las instituciones educativas. Y bueno, se habla del acoso entre pares, también conocido como bullying. Posteriormente se realiza una investigación en lo que es la Universidad de Colima por el doctor Jonás Larios y también de la Mora. Fue una investigación interdisciplinar donde participaron estudiantes de varias carreras como sociología, psicología, antropología, pedagogía, y se enfocaron a analizar diferentes aspectos, entre los cuales se vive lo que es la diversidad sexual en escuelas secundarias, al menos de Colima. Entonces ya se empieza a tomar un poco lo que es diversidad sexual en educación básica. Y posteriormente, bueno, un poco antes más bien, en el 2011, Juan Manuel Piña Osorio realiza una investigación sobre la construcción de ciudadanía en estudiantes de escuelas normales de la Ciudad de México. Toma en cuenta muchos grupos vulnerables, así les denomina en su investigación, y uno de esos grupos vulnerables es categorizado como el homosexual, ¿no? Entonces realiza una investigación de corte cuantitativo donde se ve qué es lo que opina el estudiante normalista con respecto a trabajar, convivir, viajar, todo lo que implique llevar a cabo un trabajo de colaboración con un estudiante homosexual. Posteriormente, Pulido en el 2013 realiza una investigación en universidades acá en la Ciudad de México y hace una comparación entre universidades públicas y privadas, y la aportación que hace es que, bueno, en las universidades que tienen pues una identidad más religiosa, que están fomentadas en algo más religioso, pues obviamente existe mayor caso de homofobia. Posteriormente, Piña y Aguayo, hace 2 años, realizan ahora una investigación, se salen de lo que es el centro del país, ¿no? Dejan un poco la Ciudad de México e investigan en universidades del Golfo y del sureste de nuestro país. Algunas de estas universidades fueron interculturales, entonces la investigación enriquece, ¿no? Tomando en cuenta otras categorías de análisis, y bueno, encuentra que en la universidad se habla más ya como de un lenguaje más positivo. Sin embargo, en el análisis de estos discursos sigue permeando lo que es la homofobia. En Monterrey se realizó una investigación en el 2011, donde, bueno, la aportación que hace el investigador es que hay mayor visibilidad de lo que es la homofobia masculina que la homofobia femenina. En el 2013 se realiza una investigación en la Universidad Veracruzana, como parte de una investigación que se estaba haciendo a través de una red temática de cuerpos académicos con la Universidad Michoacana y la Benemérita Universidad de Puebla, donde se realizaron algunas análisis con respecto a la diversidad en general, y yo me enfoqué a lo que era diversidad sexual, cómo es que el docente universitario tiene conocimientos de diversidad sexual, cómo aborda el tema en las clases y de qué manera, a través de estos retos que tiene la Universidad Veracruzana con su llamado modelo flexible, incorpora las temáticas, principalmente en pedagogía, los temas de diversidad sexual. Otra investigación, un poco mucho más reciente, de Alfaro, realiza un estudio en lo que es la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán con respecto a la discriminación que sufren estudiantes
que se identifican como lesbianas, como gays, bisexuales, transexuales, travestis, dentro de lo que es la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ahí ya se empieza a enriquecer esta parte de las categorías de análisis, que posteriormente voy a hablar un poco de ello. En el 2012 se realiza una investigación con respecto a docentes que se identifican como gays de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, a través de esta investigación se encuentra que bueno, hay una fuerte cantidad, por así decirlo, de docentes que, aunque se identifican como gays, con tal de no tener represalias o algún problema en el trabajo, pues tienen que ocultarse en el closet, ¿no? Entonces sí van construyendo una identidad de lo gay, pero desde un espacio no tan visible, ¿no? Porque implica una imagen del docente, ¿no? Con esto entonces puedo mencionar que la mayoría de las investigaciones se han centrado en homofobia. Sin embargo, es preciso nombrar a la bifobia y a la transfobia, ya que generalmente se piensa en una homosexualidad masculina. Incluso se llega a considerar a lo gay como sinónimo de diversidad sexual en estas investigaciones educativas. Es imprescindible cambiar la idea de que una persona gay, lesbiana, bisexual, transgénero, transexual tiene una preferencia sexual diferente, ya que en estas investigaciones educativas se habla de las personas con una orientación sexual diferente o las personas con una preferencia sexual diferente, pero diferente a qué, ¿no? A lo que volvemos al mismo discurso de centrar a la heterosexualidad como aquello legítimo, normal, ¿no? Común. Es decir, es pertinente investigar sobre la diversidad sexual incluyendo a la heterosexualidad y no como otredad de esta orientación sexual. Al mismo tiempo es necesaria la capacitación a docentes de todos los niveles educativos para que cuenten con los conocimientos básicos sobre diversidad sexual y al mismo tiempo logren incorporar y adecuar las temáticas en los planes y programas que abordan desde las diferentes disciplinas. A diferencia de países como España, como Chile o como Argentina, donde ya se pueden incluir estas temáticas desde lo que es educación básica, educación preescolar, ya pudiendo leerle a los niños y a las niñas cuentos, ¿no? sobre las orientaciones sexuales, ¿no? Y cómo es que en nuestro país todavía no hemos podido incluir estas temáticas. Por parte de CONAPRED, hace más o menos 5 años, 2013, hace 5 años se lanzó un libro que se llama Quipatla, donde, y no sé si algunos lo conozcan, donde se habla justamente de poblaciones vulnerables o grupos vulnerables, y uno de ellos es el caso de la homofobia, aunque obviamente con con muchos cuidados en el lenguaje, ¿no? Porque tampoco es tan abierto el tema, ¿no? Ese libro se lanzó a lo que fueron las escuelas públicas, ¿sí? Al menos a mí me tocó cuando estaba trabajando en educación básica, pero por parte de lo que eran las supervisiones escolares, nunca se nos dijo que era obligatorio o que lo teníamos que hacer, sino que llegó como parte de la biblioteca y si quien lo quería tomar se podía, ¿no? Sin embargo, pues en los consejos técnicos escolares nunca se tocó el tema del libro de Quipatla, ¿no? Y también está la serie, están los capítulos de los mismos cuentos en YouTube. Bueno, ya con lo que tiene que ver con lo que es el trabajo de campo, meramente de lo que fue la investigación que yo realicé, ¿por qué es importante investigar sobre diversidad sexual en la formación de docentes? Es importante considerar que la escuela tanto puede ser un espacio transgresor, constructor de ciudadanías, al mismo tiempo puede ser también un espacio que normaliza, ¿no? Normaliza, es disciplinario, viéndolo desde el punto de vista de Foucault. Y bueno, aquí toma en cuenta aquello que se puede considerar heteronormatividad, como esta forma de ver al mundo a partir de 2 sexos, 2 géneros y una orientación única legítima.
Y bueno, es importante reconocer que en la escuela o en las escuelas existe diversidad. Y esta diversidad abarca desde diversidad de estudiantes, diversidad de docentes, diversidad de familias, ¿no? En este discurso también de lo que tenemos desde hace varios años con lo de la familia natural, ¿no? Reconocer que existe una diversidad de familias y que al mismo tiempo existe también homofobia, bifobia, transfobia en las escuelas. La investigación que yo realicé fue desde una perspectiva cualitativa, específicamente un estudio etnográfico, que bueno, tuvo como objetivo desentrañar estructuras y universos establecidos a través de los sujetos. La idea es, o más bien fue, hacer visible aquello que de alguna manera se considera invisible en la escuela, ¿no? Y al mismo tiempo comprender las razones por las cuales los sujetos actúan de cierta manera. De ahí entonces formulo una pregunta que dice: ¿de qué manera piensan y actúan docentes y estudiantes en tanto son partícipes de una institución que normaliza la enseñanza de la sexualidad y reproduce la heteronormatividad en la formación docente? En ese sentido es importante reconocer que existen relaciones de poder que se dan a partir de la sexualidad, principalmente por las orientaciones sexuales y el género. Y bueno, con respecto al trabajo de campo, tuve varias dificultades para poder ingresar a la normal, desde que yo ingresé en septiembre del 2014 al DIE y comencé ya con lo que fue el seminario de investigación, y nuestro director en ese momento nos pedía que ya comenzáramos a gestionar el trabajo de campo, porque aunque el trabajo de campo estaba, digamos que calendarizado hasta marzo del siguiente año, para él era importante que ya comenzáramos a hacer la gestión. Pasaron varios meses para que la institución pudiera decir que sí a mi ingreso, ¿no? Como un investigador del día, ¿no? Porque para ellos en ese momento que justamente estaba entrando lo de la reforma educativa, la evaluación docente, pues tenían muchos miedos con respecto a qué era lo que yo iba a observar, ¿no? Y para qué, principalmente para qué quería observar sus clases, ¿no? Que aunque la reforma educativa está más enfocada a la educación básica, sin embargo los docentes de la normal tenían cierta pues negatividad, ¿no? Frente a esta investigación. Entonces se vuelve una temática incómoda. Yo comienzo teniendo contacto con uno de los profesores de un cuerpo académico, y esa cadenita me va llevando hasta la subdirección de la escuela normal. Cabe mencionar que la escuela normal nunca ha tenido a una directora. Lo máximo que ha llegado una mujer ahí a tener un puesto es la subdirección, ¿no? De hecho, ni siquiera conocía al director, porque quien resuelve los problemas, desde mi perspectiva hasta ahí, ha sido la subdirectora. Y bueno, me mencionan que es poco tiempo para poder sustentar una etnografía, ¿no? Pensando en aquellas etnografías clásicas de irse a vivir a una comunidad indígena, ¿no? Y observar toda la parte de los códigos y cómo es que se estructuran significaciones. Pues bueno, para ellos era como, bueno, si vas a venir 2 semanas, creo que no sería suficiente, ¿no? Entonces trataban como siempre de mencionar que no iba a ser suficiente el tiempo, y principalmente el miedo al abordaje de la sexualidad en la investigación, ¿no? Porque me mencionaron, pues es que no vas a encontrar mucho sobre sexualidad, no se habla mucho del tema, pero desde antes de comenzar la investigación yo me puse a revisar el mapa curricular del plan de estudios de la licenciatura en educación secundaria, que de hecho sigue siendo de 1999. Es decir, exigimos que los docentes trabajen por muchas temáticas, competencias y ahora hasta las emociones, pero les estamos formando todavía con un plan de estudios pensado a principios de los 90,
que se instituye en el 99 y que sigue siendo igual, ¿no? Al menos en el caso de formación para secundarias. Entonces, reviso que hay una línea que se llama desarrollo de los adolescentes. Entonces, ellos llevan cada semestre una materia con respecto a la adolescencia y particularmente en segundo tienen uno que se llama crecimiento y sexualidad. Entonces, yo explico que sí hay tela de dónde cortar, sin embargo, aunque ya había mencionado eso, hay mucha... pues como mucha cautela por parte de la subdirección y otras áreas de la misma institución para poder recibir mi propuesta. Ahora, esta parte de la etnografía también es importante mencionarla. Cuando yo llego a la maestría, llego con una bandera de la diversidad sexual y defendiendo los derechos y mi postura frente a la homofobia, ¿no? Porque estaba apoyando en una asociación en Jalapa, en Veracruz. Entonces, llego pues muy convencido de luchar por mis derechos, ¿no? Entonces, cuando comienzo a tomar el seminario de etnografía en el DIE, comienza a haber ciertas recomendaciones para realizar una investigación de corte etnográfico, porque no es solamente lo que yo estoy considerando como adecuado o no adecuado por parte de las personas para poder considerar que alguien es homofóbico o está mencionando algo que puede llevar a la homofobia, ¿no? Entonces, ahí comencé a tener mucha cautela con respecto a escuchar al otro, ¿sí? No decir hoy lo que puedes decir mañana, nos decía Elsie Orwell, ¿no? Escuchar al otro y a partir de ahí poder ir desentrañando todo lo que tiene que ver con la investigación. Entonces, aún así el etnógrafo está ahí con todo lo que él es, ¿no? Con toda su historia, con su identidad, con lo que ha construido también, sus propios preconceptos también, ¿no? Y pues bueno, enfrento a la heteronormatividad y bueno, tengo que acatar los lineamientos disciplinares de la institución y al mismo tiempo ocultar mi orientación sexual, ¿no? Porque comienzan a preguntarme también si yo quería hacer una investigación porque si tenía alguna alguna temática que no había podido resolver, ¿no? Personalmente. Entonces, yo dejo el tema de lado y comienzo a hacerme, como dice por ahí un etnógrafo, el antropólogo inocente, ¿no? No sé nada sobre el tema, yo vengo más bien a aprender de ustedes, quiero escucharlos y me parece que fue la mejor estrategia que pude tomar para no interferir con lo que yo estaba pensando, con lo que yo sabía tal vez sobre el tema, ¿no? Y no no afectar lo que las personas que funcionaron como informantes pudieran cambiar lo que ellos me estaban diciendo. Entonces trabajé con 3 grupos de informantes. El primero fueron estudiantes gays, lesbianas y bisexuales de entre 18 y 23 años de edad, de las especialidades de física, español y química. Otro grupo fueron personal docente. Me enfoqué principalmente en aquellos que dan la materia de sexualidad, es decir, no tomé aquellos que dan técnicas didácticas o estrategias didácticas, sino aquellos que específicamente se enfocan a formar en materia de sexualidad. Y pues bueno, entrevisté a 2 mujeres y 4 hombres entre 40 y 63 años de edad. Uno de ellos se define como homosexual y una de ellas se define como heteroflexible. Y el tercer grupo fueron autoridades escolares, todas mujeres entre 40 y 60 años de edad. Bien, ahora con respecto al capítulo 3, ¿alguien sabe por qué las escuelas normales se llaman escuelas normales justamente? ¿O de dónde surge esta parte de la escuela normal? Es decir,
Se piensa entonces a través de dos instituciones, la institución sanitaria, ¿sí? Y la institución pedagógica, de crear un prototipo en la parte social, ¿no? De aquello que se define como normal. Por eso es que se le llama una escuela normal, porque crea un prototipo de el profesor y los contenidos que se deben enseñar, ¿no? Entonces, por eso es que se llama una escuela normal, porque normaliza aquello que tiene que ser como debe ser, ¿sí? Entonces, es una institución que surge para normalizar un prototipo escolar. Y es importante tomar en cuenta que ha existido un poder pedagógico, ¿sí? Un poder pedagógico que le da al cuerpo una forma y lo cuadricula. Esta enseñanza normalizada de la sexualidad se basa en un modelo sexual hegemónico que reproduce y legitima en las escuelas en cuanto a la monogamia, lo heteronormativo, lo reproductivo, lo patriarcal. Y a partir de ahí, entonces, surge una vigilancia heteronormativa, que de acuerdo con Hernández Rosete y Miskow es aquella persecución que se hace sobre las personas y sus cuerpos que se salen más allá de lo normal, ¿no? Más allá de lo establecido culturalmente, que no coincide con la heterosexualidad o que no coincide con aquel binarismo de lo masculino y lo femenino. A partir de ahí, entonces, esta enseñanza normalizada de la sexualidad genera una otredad, ¿no? Considera a la diversidad sexual como a la otredad de la heterosexualidad. Y el término también se emplea para referirse únicamente a la homosexualidad masculina, dejando de lado a la homosexualidad femenina, a la bisexualidad, a la transgeneridad, a la transexualidad y a la intersexualidad. Vaya, el tema de la intersexualidad ni siquiera se toma ahí. Y bueno, este es un fragmento de una entrevista que yo realicé con un profesor que ya llevaba hasta ese tiempo más o menos unos 25 años enseñando la materia de sexualidad. Y debo señalar que en este caso el docente nunca se quiso sentar en la hora de la entrevista. Apenas si se quedó en la puerta y entonces desde allá trató como de ir respondiendo mis preguntas, ¿no? Y bueno, yo le pregunto, ¿a qué se refiere con los casos comprobados? Pues un homosexual, platique con él sin tomar aspectos críticos, sino hasta que tenga varios casos, y de personas normales, y luego una comparación analógica, que es lo correcto. ¿Personas normales? ¿Cuál? ¿Quiénes son las personas normales? Usted tendría que definirlas igual como yo defino mis esquemas. Esto surge porque yo le comienzo a platicar que la investigación que estoy haciendo es cualitativa, etnográfica, y entonces comienza a criticar de que al ser cualitativo no tiene un sustento científico, ¿no? Y que entonces, ¿cómo es que voy? Él trataba de ayudarme, ¿no?, metodológicamente para poder darle un sentido científico a mi investigación. Entonces sus recomendaciones, pues entreviste a personas normales y homosexuales, ¿no? Y trate de tener un equilibrio entre cuántas personas homosexuales entrevistó y cuántas personas normales entrevistó, ¿no? Pero entonces ahí ya comienza la parte del discurso normativo de la sexualidad, porque ya está hablando de personas normales, ¿no? Y entonces en esa misma entrevista él toma en cuenta la homosexualidad como una enfermedad. Yo le pregunto, bueno, ¿y usted, que es el maestro de sexualidad, si el practicante de la normal le dice que ve algo raro, ve algo no común entre los estudiantes de sus prácticas, qué recomendación le da al estudiante para que le dé un seguimiento a esto que está observando en su práctica? Entonces, comenta, yo en lo particular lo abordo de la forma acostumbrada como son los otros, de forma discreta, de forma social, y si pide orientación del alumno, se le remite con un especialista, sobre todo el doctor. No se está refiriendo obviamente a alguien con doctorado, se está refiriendo a un médico, ¿no? ¿Por qué el doctor?
con el doctor. ¿Quién es la persona más cercana a él que le puede preguntar? Ya debe el chico preguntar a los doctores o a los especialistas, yo supongo, porque no es mi caso. O sea, él enseña sexualidad, pero no es especialista en el tema, por lo tanto él no puede atenderlo. Si el practicante tiene duda, pues que lleve al adolescente al doctor, ¿no? Y entonces, hablando esta parte del etnocentrismo, la normalización de la sexualidad, también la preferencia sexual diferente, y yo digo, pues ¿a qué? Pero también, por ejemplo, si alguien tiene una preferencia sexual diferente y entonces le decimos que eso está mal, eso es malo o debes ocultarlo, no debes demostrarlo. Entonces es ahí donde nosotros estamos actuando, dando un autoconcepto negativo de un tipo de preferencia que tienen. ¿Sí? Entonces, la docente da la materia de atención educativa a adolescentes en situaciones de riesgo. Y entonces esa es la forma de enseñar y de poder guiar al estudiante normalista para atender. Además de que en el currículum o en el programa de estudio de la materia no aparece las situaciones de riesgo, son las drogas, son el embarazo adolescente y ya. Se para de contar ahí, porque no aparece nada sobre lo que tenga que ver con violencia de género ni con diversidad sexual. A partir de ahí, entonces, se crea lo que es la plumofobia en la formación docente. Maestros no femeninos, maestras no masculinas, ¿no? Y hay una gran diferencia entre la vigilancia que se hace sobre los hombres y sobre las mujeres estudiantes de la normal, ¿no? La escuela normal, entonces, como una institución heteronormativa, o es una institución heteronormativa que cumple con el buen encauzamiento y con la normalización de los sujetos y de sus cuerpos. Hay una prohibición, ¿sí? Entendiendo a la plumofobia como aquella prohibición de expresiones que no van de acuerdo al género. Y entonces tenemos acá otro breve extracto de una entrevista, porque bueno, a mí me parece que en ocasiones los que se manejan así como si fueran locas, por decirlo así de alguna forma muy expresiva, hay, e imitan, levanta las manos la maestra, así que muy expresivos, tú les tienes que guiar en ese proceso de decir, está bien que tú tengas una preferencia diferente, pero tenemos que tener cierto tipo de formas de convivencia común y de respeto hacia todos. Está hablando obviamente de un estudiante varón que tiene ella en su clase de atención educativa a adolescentes en situaciones de riesgo. Yo no sé si ella es el riesgo ahí. O sigue siendo el riesgo, ¿no? Y luego la jefa del departamento de orientación educativa comenta, era muy dedicado. Sí era desastroso, era dedicado, de pronto era así como muy amanerado, muy expresivo, y de pronto no le caía muy bien a algunos maestros, compañeros, sé mesurado, ¿no? Tranquilo, controla un poco más tu impulso. Situaciones esas, ahí como que él tendría que ir manejando ya propiamente dentro de su formación, ¿no? Es decir, la obligación aquí de la normal es encaminarlo hacia ser el maestro ejemplar, ¿no? Nada de ser amanerado, nada de hablar de tal manera, tienes que cumplir con este rol, es tu papel y además eres hombre, ¿no? Entonces, el maestro, siempre se habla de el maestro, no la maestra en el discurso de los docentes, sino el maestro. En ese sentido, entonces, se encuentran ciertos casos de homofobia, de lesbofobia, de bifobia y de transfobia en la escuela normal, como consecuencias obviamente de esta normalización de la sexualidad. Y la directora de investigación me comienza a hablar de que, bueno, algunos estudiantes se han visto o se vieron afectados porque aunque estaban, sobre todo porque estaban en la especialidad de matemáticas, pues no había docente que quisiera asesorar sus tesis, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver el motivo. El maestro de matemáticas dijo, ese es puto y yo no lo quiero tener como asesorado.
Obviamente, pues porque pues son más, son hombres. ¿Cómo vas a tener asesorado a una cosa de estas? O sea, no, o sea, son hombres y entonces quién sabe quién te vaya a asesorar, nada más por su condición, ¿no? Digamos que finalmente anula parcialmente sus derechos como alumnos de ser asesorados, de tener un asesor, en fin. O sea, ya está contando cómo es que los mismos docentes se niegan a asesorar una tesis que ni siquiera está hablando de temas de sexualidad, sino que por la condición del estudiante se niegan a asesorar. Y luego hay una docente que habla de una estudiante trans y menciona, ya hubo un caso de un chico que se vestía como mujer, lo detuvieron y lo tuvieron, puso una manta y cerró la escuela, lo detuvieron y lo detuvieron, no se tituló. Entonces ella me comenta, eso fue en el 2015, que 15 años antes hubo el caso de una estudiante trans que quiso quiso ir a la escuela ya como una chica, pero la normal no se lo permitió, o sea, 15 años antes. Tapó la entrada, se manifestó, pero obviamente no hubo ninguna acción positiva para ella, ¿no? Entonces dejó de ir a la escuela normal, porque no le permitieron obviamente ir como ella quería ir a la escuela, como una chica. Y bueno, en este caso una docente, ya que se ha encargado de tratar de apoyar a estudiantes LGBT en la normal superior, comenta, me han cuestionado en exámenes profesionales de por qué yo permito que continúen los alumnos amanerados y por qué no los corro de la escuela. ¿Qué vamos a hacer con ellos? De ese tamaño hay mucha homofobia en la escuela. Y me acosaron los maestros, hicieron indirectas diciendo, ya déjalos, al fin que hay muchos amanerados en la escuela, así como maestras lesbianas, ¿no? Ella me comenta que, bueno, no, ella tiene 40 años, tiene 10 gatos, es soltera, no se casó, no era la vida que ella quería, pero es la maestra, ¿no? La maestra que forma a los estudiantes de la normal y entonces no cumple con esa categoría, ¿no?, de la mujer socialmente establecido y entonces, pues como defiende a los estudiantes LGBT, por lo tanto asumen que ella es lesbiana, ¿no? Acá tengo otro extracto de una chica lesbiana que me comenta lo siguiente, sí, de hecho no me gusta que me digan que soy niño, de hecho porque luego me molestan, porque mi corte que traigo me dicen que parezco niño, que no sé qué. En la secundaria me dijeron eso, que no se permitirían esos cortes, porque el corte que yo traía antes lo traía como rapado. Entonces me dijeron que no podía ir así. Entonces lo que hice fue peinármelo bien para que no se me viera mi lado rapado, ¿no? Entonces, ahí el asunto es que la normal no ejerce ninguna vigilancia con ella sobre el corte que ella trae. Es hasta la escuela secundaria donde le dicen que no puede ingresar porque no va como la maestra común. A diferencia de los estudiantes homosexuales que si traen el cabello morado, si lo traen azul, rosa, del color que lo traigan, ahí sí desde la escuela normal ya hay mayor vigilancia por parte de los docentes. O sea, la chica pasaba desapercibida en la normal, pero los chicos no. O sea, ellos recibieron llamadas de atención desde antes de ir a prácticas. A diferencia de ella, que fue hasta entonces la escuela secundaria que no le permitió ingresar así. Y entonces, el docente es un modelo heteronormativo en la escuela, que debe cumplir ciertas normas sociales y de convivencia, ¿no? En el discurso permea una justificación sobre cuál es el comportamiento adecuado del docente si es que pretenden ejercer esta profesión, ¿no? Esta frase
es de un docente que da clases en la normal, que se asume como homosexual, a los 50 y tantos años reconoce su orientación, y bueno, menciona él que no se va a parar como Miss Colombia en el salón de clases, ¿no? Aunque tiene varios amigos que hablan sobre todo lo que tiene que ver con la homosexualidad y su forma de vida, ¿no? Ya un poco más abierto respecto a su orientación, él dice que en el salón de clases él tiene que cumplir con su papel como docente varón. Entonces, pero él invisibiliza la parte femenina o las expresiones femeninas que él tiene en su forma de hablar, en su forma de caminar, ¿no? Pero él dice que él no se va a parar como Miss Colombia en el salón de clases. Entonces ocurre una homofobia internalizada en el sentido de que no se permite ser él mismo como un docente homosexual, y al mismo tiempo la plomofobia por prohibir las expresiones de género no hegemónicas en los estudiantes que van a práctica. Es decir, él se reconoce como homosexual, pero a sus estudiantes les obliga a teñirse el cabello de negro cada vez que vuelven a la escuela secundaria a observar o a realizar alguna práctica en la escuela. Otra parte del discurso normativo es aquel que dice que deben respetar las normas para no desequilibrar ni influir en los adolescentes, ¿no? Es decir, se ve al adolescente como alguien que pues no tiene una identidad, que no sabe lo que quiere, que no sabe qué quiere ser, y que entonces si el docente, si desde el practicante ya comienza a ver esas manifestaciones no comunes como llevar el cabello teñido de otros colores, pues estamos propagando la homosexualidad, ¿no? O estamos desequilibrando el ambiente en el salón de clases, o los estamos confundiendo, y además se pierde el respeto y la autoridad que merece el docente. Si te presentas con esas formas, dicen los maestros, pues no tendrás el mismo valor que tienen otros practicantes que sí cumplen con la forma de vestir. Y bueno, hay una homofobia internalizada, ¿no? Una reproducción de la heteronormatividad. Se internaliza la opresión ante el estigma de lo indeseable. Y hay un chico que yo entrevisto, que él se asume como gay, lleva cada día una maleta diferente, una bolsa diferente, ¿sí? Y se maquilla en el salón de clases y se defiende de los profesores que le han discriminado, pero cuando va a sus prácticas debe de ir de igual manera como el maestro modelo, ¿no? Y menciona lo siguiente: si yo llego al salón de clases con mi maleta, todo contoneado, mis tacones y así, pues ese pinche joto, ¿qué? No, yo debo de llegar bien vestido, con el traje. ¿Te gustan las maletas? Me llevo un portafolio porque vas a dar clases, porque no vas a una pasarela, vas a enseñar. Y entonces, en la escuela normal sí ejerce una cierta defensa de sus derechos, pero al mismo tiempo reproduce, ¿no? Y hay otras partes de sus discursos donde habla de la gente que va a las marchas, de que él va a las marchas con traje porque él no va a ir a hacer el ridículo, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo hay una invisibilidad de las lesbianas como resultado de un androcentrismo, ¿no? Hay una mayor preocupación sobre la imagen del maestro, ¿no? La preocupación tanto del personal docente como administrativo está centrada en la imagen que proyecta el profesor varón, dejando de lado a las mujeres docentes. Las estudiantes lesbianas pareciera que pasan desapercibidas en la institución, pues no reciben tantas llamadas de atención como los varones. Salvo el caso de la maestra, que como no está casada y nunca habla de sus hijos, ¿no? Pues entonces ella es la perseguida en ese caso. Y afortunadamente hay algunos casos de estudiantes, principalmente un estudiante bisexual, que habla de que, bueno, ¿por qué solamente le tienen que gustar un bando, ¿no? ¿Y por qué no le pueden gustar los dos, ¿no? ¿Por qué no puede tener más opciones? Y lo que él me menciona, por ejemplo, es que si se tiñe el cabello, si se teñía, porque ya egresó,
se teñía el cabello cada vez que iba a hacer sus prácticas, pero una vez de que terminaba esa jornada de práctica, volvía a teñirse el cabello de morado, de rosa o del color que él quisiera, ¿no? Y hay otra docente que menciona que no está negada a nada, que simplemente no ha tenido la suerte de experimentar algo más. Para finalizar esta parte, la escuela normal continúa siendo una institución que reproduce los estereotipos de género y que vigila cada una de las expresiones que van más allá de lo socialmente establecido como masculino o femenino. De tal manera resulta indispensable transformar esos pensamientos para generar espacios de diálogo y de análisis que permitan el reconocimiento de la diversidad sexual en la escuela. La escuela normal continúa siendo una institución... No, me parece que ya está repetida la información, ¿no? Algunas limitaciones de la investigación: no se encontraron docentes o estudiantes transgénero o transexuales hasta ese momento en la escuela normal, salvo el caso de que me había comentado la docente con respecto a la chica que 15 años atrás, ahora serían 18 años atrás, de cómo es que no se le permitió la entrada como ella quería ir, ¿no? Hubo un menor acercamiento a mujeres lesbianas. Debo mencionar también que salieron temáticas como por ejemplo estudiantes que viven con VIH y que estuvieron en la escuela normal, cómo fue que se les negó la entrada por el miedo a propagar también el VIH, ¿no? Sin embargo, como no era temática de mi investigación, no me enfoqué en ello, pero fueron saliendo otros aspectos también, ¿no? O la equidad de género en la normal, ¿no? Desde el hecho de que no tenga ni siquiera en la historia de la normal una directora como tal, y que las decisiones más fuertes las toman obviamente los maestros ahí. Por lo tanto, se piensa que a futuro se pueden desarrollar investigaciones en espacios también no urbanizados, sino también en lugares donde permea aún todavía más la heteronormatividad. Resultaría trascendental rescatar las experiencias que tienen tanto docentes como estudiantes LGBT en escuelas del medio rural e indígena, incluso agregar otras categorías de análisis que tengan que ver con la etnicidad y la pedagogía queer. Voy a presentarles un cortometraje que me parece muy pertinente para el tema de lo normalizado en la sexualidad, y bueno, es el caso de un niño intersexual en el estado de Puebla, que bueno, no es un cortometraje que yo haya hecho, cabe mencionar, sino que lo tomo como un referente para continuar con este análisis. Daniel, ¿tú sabes qué es un derecho? Sí. Es algo que te da la ley para como Pues un derecho de que podemos tener libertad, derecho de que tengamos familia. no me acuerdo. Pues creo que no, está bien. Es tener libertad, pero con diferentes reglas. Una preferencia para nosotros, algo que nosotros podemos pedir sin que alguien lo niegue. Nos dicen que es ambigüedad de sexos, los que Javier tiene.
Me llamo Javier Martínez Méndez. No me dejaron admitir a la escuela. Yo lo quise meter acá en la escuela de acá de Ignacio Romero Vargas y yo comento, como ahorita con ustedes y el director y la maestra, que el favor que le pedía a la maestra que cuando a mi niño le anduviera del baño, que dejara que mi otro niño lo acompañara. Y me dice, ¿por qué? ¿No sabe ir al baño? Le digo, sí, lo que pasa es que él trae un problema. Le digo, él tiene una hernia. Le digo, y la verdad pues le cuesta mucho trabajo por ir al baño, entonces tiene que bajar todo el pantalón. No orina sentado, sino parado, pero luego pues sí se moja. Agarra y me dice, bueno, entonces déjeme ver. Se sale, va con el director regresa y me dice, ¿sabes qué, madre? Tu niño no pertenece a la escuela. Entonces después agarra y le digo, no sea malo, maestro, le digo, admítamelo. Le digo, es que mire, pues todos mis hijos vienen a la escuela y él no, le digo, y la verdad llora. No, señora, es que no lo podemos admitir. Le digo, aunque sea de oyente, ¿qué les quita? Nada más el problema es para lo del baño, de ahí en fuera pues él hace bien todas las cosas. Pasó, acabó ese año y de nuevo volví al otro año y le digo, maestro, le digo, ¿se acuerda que ese año le comenté el problema? Digo, la verdad pues quiero que mi niño estudie, ya perdí un año, o sea, se puede decir que no cursó primero, ahorita quiero que lo vuelva usted a meter. No, señora, ese no puede entrar a la escuela. Y así me trajo. Entonces también yo en la ignorancia pues no sabía yo cómo hacerle y así se quedó. Tengo derecho de tener mi familia, de tener una casa y de ir a la escuela. Derecho a la educación, ir a la escuela. Pues estudiar, tener derecho a la familia, al cuidado, al alimentarme. Derecho a estudiar. Todos los niños, sin excepción, tienen esa posibilidad de educarse en este país, ¿no? Es un gran logro, creo que se mantiene vigente y que se sigue ampliando, ¿no? El derecho a la educación está en que ellos puedan asistir de manera gratuita, obligatoria, te señala la ley, a cualquier escuela, ¿no? En donde el gobierno tiene la obligación de cubrir esa enseñanza. Una ley es un elemento de convivencia que posibilita la armonía, la convivencia armónica en la sociedad. Es establecer las reglas del juego para que podamos estar todos en sociedad. Lo intentó en la de la Fernando Chimello, pero allá también ahorita, y le dijeron que no me metía porque ya estaba grande de la edad. Pues mal, la deberían de dejar ir. Las leyes hacen la diferenciación inicial, que no es otra cosa que reflejar las relaciones de poder que existen en la sociedad, quedan reflejadas en las leyes, digamos, en una primera etapa, para ponerlo esquemáticamente. En una segunda etapa, esas diferenciaciones, grupos sociales, dicen, yo no quepo en estos espacios que me está dotando, de los que me está dotando mi contrato social, el contrato social en el que nací, que yo nunca firmé. En su alumbramiento yo lo tengo como niña, después no paré así, se haga de cuenta que después como le empezaba el chiquirito, digo yo, de una tripita de la hernia, lo llevé con otros doctores, entonces otro doctor me dijo, para empezar, la niña que dices tú que es niña, no es niña, le digo entonces es niño. Después no lo podía yo registrar por el mismo motivo de que no sabíamos qué sexo era. El niño tiene el derecho de ir a la escuela, pues nada más que tenga su acta de nacimiento. Bienvenido al Centro de Atención Telefónica del Registro Civil. ¿Qué necesito para sacar el acta de nacimiento de mi niño? Tendría que acudir a la oficialía que le queda más cerca a su domicilio con el certificado de nacimiento, el acta de matrimonio de los papás si son casados, si no el acta de nacimiento y la identificación de ambos. En la hoja de alumbramiento
en la parte del sexo se la dejaron en blanco, porque todavía no le han podido definir un sexo porque tiene ambigüedad genital. Y primero tendría que acudir entonces al hospital, donde le expidieron el certificado médico, Ajá. De nacimiento, para que ahí le hagan la corrección del dato correspondiente. Sí. En el campo de observaciones se ponga ahí la corrección que se está realizando. ¿Me puede dar informes para las inscripciones, por favor? Acta de nacimiento. Ajá. De vacunación. Sí. Y acá se llena una ficha. Ahorita estoy teniendo un problema con el acta de nacimiento. Ajá. Porque cuando mi niño nació le pusieron que era niña. Ajá. Y ahorita todavía no me han sabido definir si es niña. Que tengas todos tus papeles, mija, ¿eh? Pero es que todavía no me faltan muchos estudios para que me digan si es niño o si es niña. Pero dime, si el principal es el acta, ¿qué hago? Pues mira, nunca se me ha presentado, pero yo pienso que no hay ningún problema. Ah, bueno, pues cuando ya tenga el acta lo viene a inscribir. Mira, el problema realmente no es por la escuela, sino porque tiene que salir con sus documentos correctos, porque si desde ahorita tiene un problema, después es difícil modificárselo. La sociedad occidental es una sociedad que se caracteriza precisamente por un pensamiento binomial, en donde solamente tenemos de dos principalmente para escoger, entre lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco, lo hombre, mujer. Yo creo que el hecho de que no se hable de lo intersex en ninguna parte, en ninguna ley, incluso que no haya un movimiento social, pues nos deja ver precisamente del silenciamiento que hay con respecto a este fenómeno, ¿no? Es un fenómeno social no reconocido, silenciado en nuestro país. Javier se llama Javier y se dice niño, aunque la categoría no corresponda con aunque su cuerpo no corresponda con las categorías que nosotros tenemos, pero pues no tenemos otras, desafortunadamente. Entonces me dicen que si no, que juntara yo el dinero para que se hicieran los estudios, porque el cariotipo es el que define cómo se puede quedar Javier, si como hombre o como mujer. Entonces vamos a definir con cuál sexo se queda. Pero ahorita me dicen que si fuera otro proceso, que fuera niña, tienen que reconstruir vagina y todo eso. El problema de Javier es bastante complejo porque ahí está metida el deseo de la madre de resolver, ¿no? No todas las ciencias tienen el mismo peso en nuestra sociedad. Entonces la ciencia médica tiene un gran peso y ellos podrían determinar que Javier es una niña y tratar de resolverles el problema a través de una cirugía o lo que sea. Si fuera el otro lado de la moneda, como yo le puse a Javier, papá, no te preocupes, hijo, vamos a seguirle en esto y pues eres mi hijo y te voy a apoyar hasta donde tengamos que hacerlo. Si da la casualidad de que eres niña, pues no va a cambiar nada, ¿no? Tu vida va a seguir siendo la misma, nada más que sí, pues va a haber unos cambios, pero hay que acoplarnos a eso. Él me preguntaba que cuáles eran esos cambios, como ahorita me está preguntando, entonces yo le digo que pues a lo mejor su modo de ser, ¿no? O sea, supongamos, si ahorita orina como niño parado porque nunca le ha dado curiosidad por sentarse, entonces ahorita iba a cambiar todo eso, a lo mejor en su desarrollo, ¿no? Porque pues ya como una niña iba a tener un desarrollo ya diferente al del niño. Si hubiera una imposición se estarían violando derechos tanto constitucionales como de tratados internacionales, si hubiera una imposición, y también a la integridad física, porque eso podría perfectamente ser interpretado como una lesión. Es decir, si yo opero a una persona en contra de su voluntad para imponerle una identidad de género, le estoy imponiendo una identidad de género, le estoy provocando lesiones físicas, porque para esa persona eso no es que me hayan arreglado, al contrario, ¿no? Eso es un ataque a la integridad física de una persona. Estoy imponiéndole restricciones, estoy violando su derecho a la libre expresión, al libre desarrollo de la personalidad. En fin, es un rosario de derechos los que se estarían violando con una imposición semejante. Hay un derecho que se llama derecho a la identidad. ¿Tú sabes qué es eso? Hay otro derecho que se llama derecho a la identidad. Ese no lo escuché. Pues tener un nombre. Pues como que todavía no. Que es donde me refugio. Para mí es donde me refugio. Hay un derecho que se llama derecho a la identidad. ¿Tú sabes qué es eso? Es cuando tenemos derecho a ser nosotros mismos. Es el derecho a ser tú mismo.
La constitución política de nuestro país habla de los derechos de las personas, no está hablando de los derechos de las mujeres y los hombres diferencialmente. No existe solamente una forma de ser mujer y una forma de ser hombre, incluso en la representación corporal. En el caso de las personas intersex, tendremos que empezar a construir otras categorías, o tal vez empezar a desaparecer las categorías y dejarnos solamente como personas. En algún momento vamos a tener que llegar a un estado en que las leyes dejen de diferenciar por sexo, por identidad de género. Al final, un contrato social verdaderamente eficiente, un contrato social que realmente refleje que ya existe y que se va a preservar el concepto de igualdad en la sociedad, si entendemos a la igualdad como un valor, no debería distinguir cómo nos vamos moviendo de una visión androcéntrica, heteronormativa, a una visión igualitaria. Hoy el artículo 1 de la Constitución que habla de igualdad, la verdad es que lo que hoy está redactado para que eso sea exigible y real, falta muchísimo. Hasta la fecha, no existe un registro real sobre la cantidad de personas que nacen con ambigüedad genital en nuestro país. Se calcula que son aproximadamente 1,000 personas al año. Médica y socialmente, estas personas son tipificadas como anormales y sometidas en el menor tiempo posible a una operación de reasignación de sexo, basados en los resultados de estudios médicos y sin tomar en cuenta el proceso de identidad de la menor o del menor. Todo esto por la construcción social en la que nos hemos venido desarrollando y que seguimos reproduciendo. Hoy, esto tiene a un porcentaje de nuestra población hecha a un lado, en silencio y calificados como anormales. Las niñas y niños, aún con sus derechos reconocidos a nivel mundial, siguen sin saber que los tienen y no existe un entorno que les garantice ejercerlos plenamente. Las personas que nacen con ambigüedad genital son vulnerables y quedan totalmente desprotegidas. Dependen totalmente de la toma de decisiones de las y los adultos a su alrededor y las decisiones se toman sin pensar en el daño que esto puede ocasionar a nivel personal y social. Culturalmente hemos decidido que lo normal es tener los genitales de determinada manera. ¿Por qué? Y lo más importante, ¿para qué? ¿Para qué sirve hoy en materia legal y social seguir catalogando y separando por sexo a las personas? Para Javier es una marca que le ha servido para vivir con discriminación por parte de su entorno. Es lo que lo hace sentirse y pensarse anormal. Pues que las dejen ir a la escuela y que y que la dejen porque que no les pase lo que a mí. Bien, pues creo que es un ejemplo bastante claro de cómo es que la parte cultural heteronormativa impacta también en la parte educativa, ¿no? Desde el hecho de no poder ingresar a una escuela primaria porque no tienes un acta de nacimiento que dice si tu sexo es masculino o tu sexo es femenino. Estuve buscando un poco más de información sobre Javier. Javier tuvo que estudiar en educación para adultos, la escuela primaria y la escuela secundaria, debido a que nunca se logró hacer esa reasignación de género, ¿no? Porque querían hacer una corrección sobre su cuerpo. Hay una película bastante interesante que se llama Intersex y es sobre personas intersexuales en Israel.
Entonces, si alguien puede conseguirla y verla, también es una muy buena opción para adentrarse un poco más a la parte de la intersexualidad, que en nuestro país casi no es tomada en cuenta para estudios sobre diversidad sexual en educación, ¿no? Cómo impacta esta parte también, y que muchas personas pueden pasar 30, 40 años siendo intersexuales y no saben que lo son, ¿no? O que nacieron con intersexualidad o, como dicen acá, ambigüedad sexual, y fueron sometidos o sometidas a una intervención quirúrgica que en nuestro país todavía no está prohibida, a diferencia de Chile, donde los niños y niñas intersexuales ya no tienen que ser intervenidos quirúrgicamente hasta que ellos y ellas puedan decidir qué sexo quieren tener o si quieren estar como ellos están desde que nacieron. Pues muchas gracias, Rey. Bueno, creo que sin duda un tema súper interesante, ¿no? Y que problematiza bastante algo que muy pocas veces nos volcamos a estudiar, que es la propia institución educativa, ¿no? Ya llegaron algunas preguntas, si tienen alguna más, por favor, se las pueden hacer llegar a mis compañeras. ¿Te parece si leemos en paquetito o una por una? Si te parece 3 y ya luego... Ok. La primera dice así: independientemente del nivel y modalidad, la transversalidad en los programas educativos es factor primordial para acercarse a la comunidad escolar. ¿Qué estrategias específicas serían eficientes y eficaces para instrumentar e implementar en instituciones de educación superior? No, esa sería la primera. La segunda, ¿qué comprendería como propuesta un bagaje de conocimientos básicos sobre diversidad sexual para una capacitación dirigida a docentes? Y la tercera es: ¿consideras que cambie la formación docente de la escuela normal superior al aprobarse la educación sexual en la educación básica? Ok, sobre la primera, sobre la transversalidad en los contenidos, actualmente me encuentro coordinando una licenciatura en pedagogía, pero al mismo tiempo doy clases de ética profesional, doy clases de taller de comunicación oral y didáctica, en otras carreras que pueden ser desde fisioterapia, arquitectura, lenguas extranjeras. En este caso, por ejemplo, en ética profesional, estamos trabajando o comenzamos con la parte del racismo, es decir, comenzar a leer temas referentes a lo que tiene que ver la ética, pero siempre tocando puntos de racismo. Todavía no llegamos a la parte de diversidad sexual, entonces no solamente es quedarnos con el contenido que está en el programa de la materia, sino poder tomar en cuenta varios aspectos que puedan ejemplificar los temas que estamos abordando, ¿no? Entonces, lo que también trabajo en el caso de taller de didáctica, me ha tocado hacerlo con estudiantes de psicología, que bueno, yo les enseño en cómo planear, diseñar, organizar un taller de capacitación para adultos, y ellos toman la temática que quieran, ¿sí? En lo que yo me enfoco es apoyarles en la parte del diseño didáctico del taller. Y es por ahí donde yo les voy metiendo un poco la idea de ir metiendo estos temas de diversidad sexual, de género, ¿sí? Obviamente si tiene que ver con el perfil de la carrera en la cual estamos, ¿no? Y en pedagogía pues ya ni se diga más. En pedagogía siempre trato de meter los temas, no solo por convicción personal, sino porque me parece que hay que ampliar esos rumbos, ¿no? Hay que ampliar esos temas. Desde, por ejemplo, hay un libro que se llama Los Grandes Pedagogos, y yo le pregunto a las alumnas, porque solamente tengo un alumno de 19, de otras 19 alumnas, y les pregunto por qué el libro se llama Los Grandes Pedagogos, por qué no dice
los grandes y las grandes pedagogas, ¿no? Porque siempre estamos visualizando en que el hombre es el centro de todo, ¿no? Y desde ahí comenzamos a analizar quiénes han sido las pedagogas importantes en la historia de nuestra ciencia o nuestra disciplina. Entonces, me parece que desde ahí, desde el poder ir mediando los contenidos curriculares de las materias, podemos ir cambiando poco a poco esta parte, o al menos es lo que yo he logrado hacer. En cuanto a la capacitación dirigida a docentes, dicen que no se puede desenredar un nudo si no sabes cómo se construyó. Entonces, lo ideal primero es comenzar con temas de qué es el patriarcado, ¿sí? Qué es la violencia de género, qué es el androcentrismo, luego irnos a otra parte más particular con respecto a la diversidad sexual y toda esta parte de qué son las orientaciones, qué son las identidades, qué son las expresiones, y bueno, seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes sabrán toda esa gama de temas que se deben abordar para que obviamente el docente tenga más o menos claro, ¿no? Todas estas diferencias que puede haber y toda esta diversidad que existe en la escuela, que no solamente es en el estudiante, sino también en los mismos docentes, ¿no? Porque en la misma planta docente hay una diversidad, ¿no? Y al mismo tiempo las familias también implican una diversidad. Con respecto a si llega a cambiar lo que tiene que ver con la escuela normal, ahora que se habla de sexualidad en las escuelas, pues bueno, yo considero que preocupante exigirle al estudiante de la normal, como había mencionado, que se está formando con un plan de estudios de los 90, que todavía no incluye temas de sexualidad más que la parte genitalizada de la sexualidad. Es necesaria pues una reingeniería de esos planes de estudio, ¿no? Porque seguramente ustedes ya saben que la SEP lanzó un nuevo catálogo de libros de texto gratuitos para educación básica, y entre ellos está el libro de biología de primer grado en secundaria, donde los docentes pueden elegir alguno de los libros disponibles por varias editoriales, donde ya se incluyen temas específicamente de diversidad sexual, de identidad de género, orientaciones, incluso de intersexualidad. Ya tienen estos libros para estudiantes de secundaria. Sin embargo, queda a consideración de los consejos técnicos escolares decidir qué libro utilizar o no. Entonces, no es obligatorio tampoco hablar del tema, y también los libros pues están disponibles para escuelas secundarias de modalidades generales, ¿no? Estamos dejando de lado entonces también escuelas telesecundarias, que son aquellas que están en los lugares rurales o semiurbanos, ¿no? Entonces, es complicado pedir un cambio en la normal si de entrada, o pedirle que trabaje con temas que ni siquiera conoce, ¿no? Que no ha recibido, que no tiene idea, y que algunos tienen idea porque se han metido a asociaciones o porque se informan de otras instituciones sobre el tema, pero no porque realmente la normal o la Secretaría de Educación Pública esté preocupada por formar docentes con una perspectiva de género o una perspectiva de educación sexual integral. Ok. ¿Alguien más tendría alguna pregunta? Si no, yo me permitiría hacer dos. Me parece muy interesante lo que planteas. En alguna parte de tu presentación que nos compartías, hablabas de esta diferencia que se genera, ¿no? La construcción de la otredad y la necesidad que podría surgir de desdibujar esta noción de otredad. Y aquí me surge una interrogante, ¿no? ¿Hasta qué punto este desdibujamiento de la noción de otredad también desmantelaría las capacidades políticas de los sujetos, ¿no? Porque también es bien cierto que las
las construcciones identitarias surgen a partir de la diferencia, ¿no? Y entonces desdibujar esta noción de otredad no implicaría un desmantelamiento de las capacidades de agencia, que creo que nos das dos ejemplos muy, muy claros y bastante bonitos, ¿no? Este chico bisexual que juega con las reglas de la propia institución, y la maestra que se define como heteroflexible, ¿no? Entonces, más bien la pregunta sería esa, si el desdibujar la otredad o aspirar a una construcción pedagógica, no sé si así llamarlo, en el que no exista la diferencia, también implicaría una desarticulación política de los sujetos. Eso por un lado. Y en la otra, retomando el testimonio del maestro en cuanto a las narrativas científicas, ¿no? que te mencionaba las cuestiones comparativas, a mí me quedaba la inquietud si realmente existe la posibilidad de pensar un cambio desde la propia estructura, ¿no? Porque ha surgido o está fundamentada en lógicas, como bien mencionas, heteropatriarcales, ¿no? Existe una posibilidad real de cambio, porque incluso en las narrativas científicas pareciera que se naturalizan con estas nociones de heteronorma, ¿no? Y se concatenan y parecieran incluso una misma, ¿no? Ok. Muy bien. Con respecto a la primera pregunta, cuando yo hablaba sobre la otredad o la diversidad sexual construida como otredad de la heterosexualidad, no me refería a borrar o a tratar de invisibilizar la parte de las diferencias, sino más bien de reconocer que la diversidad sexual no es la otredad de la heterosexualidad, sino que en el discurso de los docentes y del estudiantado se construye a esta diversidad sexual como una otredad de lo normativo, ¿no? Okay. Entonces, aunque sí la idea es que también se puedan pensar en otras categorías, ¿no? Considero contigo que sí, eso podría llevar a que se invisibilicen las capacidades identitarias, ¿no? Entonces, hablo más bien de reconocer que la heterosexualidad está dentro de esa diversidad sexual, ¿no? Y en lugar de construir a la diversidad como una otredad. Y con respecto a las narrativas científicas, esta parte de la entrevista con este con este docente, fue una de las entrevistas más complicadas que yo tuve, porque para mí, como ya había mencionado, yo traía la bandera de la diversidad sexual, y entonces escuchar que alguien diga que yo soy una persona que no es normal, ¿no? Desde ahí empieza a mover muchas cosas, ¿no? Pero como me decían mis profesores en cuanto a la investigación, tienes que aprender a escuchar, ¿no? Y no juzgar en ese momento, o no decirle, oye, es que lo que tú estás diciendo está mal o no es adecuado, ¿no? Sino más bien ir sacando más y más de lo que esa persona piensa y de lo que esa persona dice, y tal vez también de lo que hace, ¿no? en su ejercicio diario. Esta parte de las narrativas científicas y de la estructura patriarcal, creo que si no, a veces las personas se niegan a hacer las cosas, ¿no? Y lo que escuché también por parte de autoridades de la normal era que, bueno, independientemente de que ellos estén de acuerdo o no con el reconocimiento de la diversidad sexual, tienen que actuar políticamente correctos, ¿no? También hay otra parte importante que es, pues, las estructuras de poder dentro de la institución, ¿no? El docente ya tiene muchos años de dar clase en la normal, implica una figura casi una vaca sagrada de la normal, ¿no? Porque yo estaba en la cafetería y observaba cómo es que a ciertos maestros se les juntaban más alumnos, les preguntaban más, con qué maestros se acercaban más, a qué maestros muy jóvenes tal vez todavía no los tomaban mucho en cuenta, ¿no? Porque ya representan también una figura para la institución. O cómo es que vamos a sancionar al profesor tal, ¿no? Si es el profesor que ya tiene muchos años y muchos reconocimientos por parte de la institución. Entonces, hay ahí muchas cosas que se ponen en juego en las relaciones de poder entre la misma institución, ¿no?
Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, maestra? Si pudiera ponerse de pie. Soy Rosario González, soy egresada de la Normal Superior de Psicología Educativa, y yo me preguntaba cómo podemos sacar provecho de toda esta investigación, de todos estos personajes como tú, que tienen estos altos nombramientos y estudios, si en nuestras propias listas en las que nos apuntamos dice qué sexo somos, masculino o femenino. Si empezamos a trabajar esto, pues hay que trabajarlo desde casa. O quitamos esos dos cuadritos o ponemos todos. Soy gay, soy lesbiana, soy transgénero, digo, hay que empezar por algo. Porque a este chico le desgraciaron su vida precisamente porque él nació así y él no pidió nacer así. Quizá alguno de todos nosotros pudiéramos tener ese problema y sin embargo tenemos que enfocarnos a poner hombre o mujer. ¿Por qué? Porque en el instituto nos piden estadísticas de poner cuántos hombres y cuántas mujeres asistieron a tal o cual conferencia. Entonces tenemos que empezar, digo, si estamos trayendo gente como tú con estas investigaciones, empezar por la propia casa. Muchas gracias. Gracias. Yo quería hacer un comentario. En algún lugar de tu presentación hablas de este problema en los lugares urbanos, luego en los semiurbanos y en los rurales. Y bueno, yo tengo la idea que en esta heteronormatividad los urbanos siempre sentimos que estamos por encima de todos los demás. Y yo creo que los urbanos tenemos mucho que aprender de, no solamente de las comunidades rurales, sino de los grupos originarios. Porque, digamos, está el ejemplo de Oaxaca con los mujes, ¿no? Que tienen diputados, presidentes municipales. Por otro lado, han tenido la lucha de las mujeres que no les daban el reconocimiento para ser electas y que lograron participar en los procesos, y no solamente participar, sino ganar y quedarse, como en las presidencias municipales, ¿no? Porque sí creo también que en lo urbano, en este asunto de la diversidad, los medios de comunicación confunden mucho. Uno que de por sí no sabe nada de eso, ¿no? Que es un tema, y bueno, con esto que tú nos presentas hoy yo me quedo con un nudo en la garganta, ¿no? Porque es un asunto que abarca todas las esferas de la vida, todas, ¿no? Desde pensar que puede haber un niño que no puede ir a la escuela por su condición de nacimiento, hasta la agresión que sufren en las escuelas los jóvenes y las jóvenes, o como les queramos decir, ¿no? Por este asunto de la incomprensión de la diversidad, ¿no? A mí me gustaría si nos pudieras dejar algún correo electrónico o algo para conocer de más bibliografía, ¿no? Desde hace un tiempo he estado como tratando de generar contacto con varios profesores y profesoras de varios estados de la República. Estaba armando un proyecto para doctorado que todavía no ingreso, pero estoy pensando en algo que pueda tocar aquellos puntos que a veces los investigadores no tocamos porque nos centramos en lo urbano, ¿no? Y dejamos de lado también la parte rural. Esto que comenta, por ejemplo, de los mushes, ¿no? También hay una construcción ahí, no sé si alguien conozca más a fondo sobre la cultura mushe, ¿no? O esta parte de Oaxaca, que no es en todo Oaxaca, ¿no? Sino son solamente 2 o 3 comunidades que reconocen a los mushes. Sin embargo, hay otras culturas indígenas donde sí se llega incluso a considerar que un niño sea homosexual en una cultura indígena, por ejemplo la chatina, pues es porque hubo un castigo de Dios, porque alguien de tu familia era bruja o era hechicera o era algo por el estilo, ¿no? Entonces hay que visualizar más allá de nuestras construcciones culturales, y pues bueno, esta parte de lo rural, al menos yo tuve la experiencia de trabajar en un contexto rural, en una escuela multigrado, y sí fue todo un reto ser el docente del pueblo, ¿no?
ser el director de la escuela y cumplir con una figura de el maestro hombre, el maestro director, ¿no? Recuerdo muy bien que la segunda, tercera semana de clases llevé un suéter fuchsia. Entonces mis alumnos me empezaron a preguntar que por qué llevaba un suéter de mujer, ¿no? Y las mamás y luego los papás y entonces los rumores, y me dijeron por parte del sindicato que tuvieran mucho cuidado con eso, ¿no? Porque podía llegar incluso a atentar contra mi propia vida, ¿no? Entonces sí es eso que comenta, es importante. Me genera a mí mucha inquietud el hecho de pensar más allá de lo urbano, ¿no? Y de esos espacios donde todavía no se habla o se habla muy poco de estos temas. Bueno, creo que algo en lo que podríamos coincidir es que sin duda hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y más desde estos espacios educativos, ¿no? Si no existiese alguna otra duda, me permito entregarle al maestro Rey. Sí, creo que... Ah, perdón. No hay problema. Bueno, mi nombre es Martín, egresado del Polimédico. Igual iba encaminado propiamente en lo que acaba de mencionar. Entiendo que el cambio es paulatino, ¿no? Y que al final de cuentas el hecho de que estemos en este tipo de foros, en este tipo de seminarios, pues ayuda a ir cambiando poco a poco. Pero sí, yo también veía ese enfrentamiento ante la heteronormatividad que existe con respecto igual tanto al docente como existe en el médico, como existe en muchas otras profesiones, ¿no? Porque yo también a lo mejor conocí el caso de un docente que estudió en la escuela para más o menos y que igual, o sea, fue denunciado incluso por acoso sexual y por abuso sexual solamente porque reconoció su orientación sexual. Entonces, ¿en qué se puede apoyar en ese aspecto, ¿no? Tanto a la docencia como a algunas otras profesiones, si existe alguna base, o igual simplemente el cambio tiene que ir sobre el agua, a lo mejor, y llegar a un momento. Hubo el caso hace 3 años de la maestra Andrea Carolina, una mujer trans en una escuela secundaria de Zapopan, Jalisco. Ella empezó a ir a la escuela secundaria como maestra de español, vestida de mujer, ¿no? Entonces ya no se presentaba como el hombre que había llegado a esa escuela secundaria, y comenzaron los papás a hacer manifestaciones para que destituyeran a la maestra porque pues no estaba cumpliendo con las normas, ¿no? Y estaba afectando o podría afectar o podría violar los derechos de los alumnos en la escuela secundaria. Ella se apoyó mucho en algunos activistas del estado de Jalisco y no sé si también de otras partes de la República, y por parte de la Secretaría de Educación de Jalisco declararon que no se podían violar los derechos de la docente. Entonces ella continúa dando clases como ella quiso presentarse en la escuela. Entonces, hasta que no se hacen las cosas, ahora sí que con apego a la ley, ¿no? Y si el estado en el que está lo permite, al menos en Jalisco se pudo hacer algo al respecto, ¿no? Yo traté de comunicarme con ella y de poder generar un diálogo, pero ella dijo que no estaba abierta ni a investigaciones, ni a entrevistas, ni a nada que tuviera que ver con la academia, ¿no? Ella solamente estaba buscando amistades. Entonces, tenemos en el Cinvestav, en Monterrey, a una coordinadora trans, ¿no? Que también tiene un papel importante, juega un papel importante dentro de lo que es el Cinvestav IPN. Entonces, hasta que no se hacen las cosas, hasta que no se enfrentan y damos la cara y no nos apoyamos entre todas y todas, creo que no podrá haber cambios. Este caso de Javier a mí me mueve demasiado, ¿no? Siempre que lo veo, a pesar de que ya son varios años, siempre me deja con ese nudo, ¿no? Con esa preocupación de qué es lo que está pasando. Es un caso que se conoció, pero quienes no, tal vez están pasando por esta misma situación. Muchas gracias.
Bueno, pues a nombre de la doctora Marta Alicia Tronco Rosas y de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, se le entrega el siguiente reconocimiento al maestro Rey Jesús Cruz Galindo por dictar la conferencia magistral Heteronormatividad en la formación docente en el marco del Seminario de Investigación, otras miradas en la construcción de conocimientos desde los estudios de género. Muchas gracias, Rey. Gracias.